Y ahora nosotros seguimos charlando con Tito Figueroa, como decíamos, él es conferenciante y mentor de autosanación. Con él vamos a ver precisamente el tema que habría y que sugería a Robert, que es el de remisiones espontáneas. Silencio, por favor, silencio, si puede ser, es que si no, no me oirá. Tito, bienvenido de nuevo al Excomunica. Pues sí, sumamente Hola, feliz Tito. de esta gran oportunidad. Y oye, qué honor estar al lado de Robert. Es un chico demasiado lúcido, tiene un nivel de conciencia elevadísimo y realmente es una oportunidad única estar cerca de él. ¿Qué es una remisión espontánea, Tito? Remisión espontánea es que un día para el otro se cura una enfermedad. Claro, digamos que la versión corta sería que una persona de la noche a la mañana, de forma insospechada, de manera intempestiva, sana una condición de enfermedad, remite esa enfermedad, desaparecen los signos y síntomas, ¿no? Pero tal cual como decía Robert, y coincido absolutamente con él, la respuesta larga sería que no es más que la ratificación de esas enormes capacidades que tiene el cuerpo de autorregularse, de autosanarse, de poner en marcha esos mecanismos maravillosos, magnánimos y excelsos de sanación. Y eso no solamente compete a la dimensión física del ser, porque somos seres multidimensionales, eso también está relacionado con esas otras facetas energéticas que tenemos, estas otras envolturas, digamos, estos otros planos de conciencia en donde estamos viviendo paralelamente, ¿no? Entonces, desde lo más sutil podemos crear ese tipo de sanaciones. Si lo vemos desde la perspectiva de la física cuántica, cuando se ratifica mediante el experimento de Jung, el efecto observador, que la expectativa del observador tiene una influencia sobre el comportamiento de lo cuántico, esas fluctuaciones cuánticas que pasan de onda a partícula y toman una forma en particular en virtud de la intención o en virtud de la expectativa del observador, eso se puede ir transfiriendo desde lo cuántico a lo subatómico, de lo subatómico a lo atómico, de lo atómico a lo molecular, de lo molecular a lo celular, de lo celular al tejido, del tejido al órgano y así sucesivamente. Por eso decía Robert, es un tema de multidimensionalidad, un tema de cómo llevar un patrón vibratorio desde lo más sutil hasta lo más denso y que tenga esa respectiva equivalencia en una respuesta orgánica. ¿Qué dice, Tito, la ciencia al respecto? ¿Existe algún campo de investigación desde la medicina de las remisiones espontáneas de una enfermedad? Sí, por supuesto, no, pero hay que tomar en cuenta que no tiene mucha difusión, no tiene mucha divulgación y tampoco cuenta con mucho presupuesto. Ya lo decía Robert hace un ratico también, tocaron ese tema de forma majestuosa. Hay que tomar en cuenta, y esto lo digo yo, no con ánimos de llevarle la contraria al sistema, pero hay que entender que lamentablemente estamos en manos de una industria, o sea, quien monopoliza, quien controla la salud y la enfermedad en nuestro mundo es una industria y esa industria tiene unos fines muy particulares y es generar dinero, es generar ganancias, es redituar. Por lo tanto, si tú estás sano, tú no eres funcional para la industria. Al único que le sirve estar sano es a ti. Tú que me estás escuchando en tu casa o tú que estás ahí en el plató, si tú estás sano, eso a la única persona que le sirve es a ti, pero no le sirve a la industria. Hay muchas industrias que generan muchísimas ganancias en virtud de poder romper esa armonía en tu cuerpo y generar un caos, generar una enfermedad o generar una adicción. Eso también genera muchísimo dinero, pero esa adicción posteriormente se va a convertir en una patología y esa patología va a generar mucho dinero también. Entonces, el hecho de que estemos en manos de una industria en donde prevalecen los intereses económicos, no porque sea mala, sino porque es una industria y la industria quiere ganar mucho dinero. Para decirlo más claramente, este año la industria oncológica, la industria farmacéutica en su rama oncológica quiere vender más quimioterapia que el año anterior. Y el año que viene querrá vender más quimioterapia que este año. Y la parte de la industria farmacéutica que se encarga de los antiglicemiantes y de las personas que tienen, por ejemplo, diabetes, tienen metas para este año vender más antiglicemiantes que el año anterior, pero serán mucho menores los de este año que la meta del año que viene. Es decir, la única forma
de que esta industria crezca y su éxito económico también se expanda tanto es en detrimento de nuestra salud. O sea, si nosotros estamos más y más enfermos, esta industria crece más. Una vez que entendemos esto, podemos comprender por qué existen ramas de la ciencia, sectores de la medicina, que aunque están haciendo grandes esfuerzos desde hace décadas investigando el fenómeno de las remisiones espontáneas, investigando el fenómeno de, por ejemplo, cuando una persona es capaz de sanarse a partir de un efecto placebo o a partir de una situación inesperada que pone en marcha los propios mecanismos naturales de sanación del cuerpo, ellos no cuentan con mucho respaldo, no cuentan con mucho presupuesto porque no conviene. Porque si una persona aprende a poner en marcha sus mecanismos de sanación y es capaz de lograr una remisión espontánea, por ejemplo, del cáncer, la industria de la oncología va a dejar de vender quimioterapia, radioterapia, va a dejar también de practicar una cirugía que les produce mucho dinero. Entonces, no es muy conveniente. Ahora, la respuesta es sí. Por supuesto, hay ramas como, por ejemplo, ámbitos que están relacionados con la psiconeuroinmunoendocrinología o la psiconeuroinmunología, que se han encargado durante décadas, desde el mismo doctor George Solomon, hace varias décadas atrás, de investigar este fenómeno. O sea, qué es lo que ocurre fisiológicamente en el cuerpo, inmunológicamente, neurológicamente, bioquímicamente, qué sucede en un organismo que de pronto se repara, que de pronto se autorregula, qué pasa cuando una enfermedad autoinmune que se supone que es incurable, de pronto desaparecen los signos y síntomas de esa enfermedad, del sistema inmune deja de crear los anticuerpos que estaban atacando a los tejidos del organismo. O sea, ¿quién se encarga de eso? Por ejemplo, la psiconeuroinmunología. Ahora hay otras especialidades de la medicina, propuestas científicas como la epigenética, entre otras, que también están haciendo su parte. Es decir, sí hay estudios, pero el hecho de que nos llega la información muy filtrada, muy sesgada, a partir de los intereses de una industria, nos hace, digamos, susceptibles de no tener acceso a tanta información como deberíamos tener. Es interesante esto que dices, Tito, porque hay casos, hay casuística. Es como todo, a veces la ciencia dice, esto no lo puedo explicar, entonces no existe. Ahí están los casos. Por ejemplo, hay casos de personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, una ECM, en medio de, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad grave, y al volver de esa experiencia cercana a la muerte, el cáncer, por ejemplo, ha remitido hasta el punto de desaparecer en poquísimo tiempo. A eso se le llama remisión espontánea de una enfermedad. Y eso ha pasado, ¿no? En un estado modificado de la conciencia, en este caso es una ECM, se produce esa sanación, curación espontánea. ¿Esto qué explicación tiene? Que un cáncer, que a veces se tarda meses, años en poder curar un cáncer, de repente, de un día para el otro, se cure. ¿Qué explicación tiene? Porque los casos están ahí, no nos inventamos nada. Bueno, de hecho, tú acabas de mencionar un caso que es inevitable relacionarlo con Anita Moorjani, que es muy famosa, actualmente es una conferenciante, ¿no?, del tema, y escribió un libro maravilloso, ¿no?, lleno de luz, en realidad, sobre esa experiencia que ella pasó. Hay que tomar en cuenta que Anita Moorjani estaba en un proceso ya, de hecho, de desahucio, ¿no? Ella estaba desahuciada, la tenían en paliativos, en algún momento entra en coma por fallo multiorgánico, estaba muerta en vida, la tenían realmente atada ahí a la vida por medio de un respirador artificial, pero estaba prácticamente muerta porque sus órganos ya no estaban funcionando. Ella tenía tumores del tamaño de naranjas, del tamaño de limones esparcidos por todo el cuerpo, había pasado por decenas y decenas de quimioterapias y todos los protocolos convencionales de la oncología y nada había servido y estaba desahuciada. Estaban esperando desconectarla. Y para eso lo que había solicitado la familia era que pudiese llegar el hermano que estaba en un avión y una vez que llegase, pues él se despedía de ella y la desconectaban. Estaba muerta en vida. Y más allá de la experiencia de ensoñación que ella pudo tener, esa proyección extracorporal que ella tuvo, o ese sueño, o ese estado crepuscular, no importa lo que ella pudo haber experimentado, que también tiene un contenido sumamente interesante, pero lo más importante, pienso yo, es que
Cuando ella estaba en esa experiencia, que era como una especie de sueño en donde ella vio a su papá y habla con su papá y hasta se perdona con su papá, ella entiende, y yo creo que esto tiene que tomarse muy en cuenta toda la audiencia, por favor. Ella entendió que si ella lo decidía, su cuerpo iba a obedecer y se iban a poner en marcha todos los mecanismos naturales de reparación. Repito, ella comprendió en medio de un estallido de lucidez, en medio de un estado expansivo de conciencia, que si ella lo decidía, su cuerpo le iba a obedecer. Estamos hablando que esto tiene una vinculación directa incluso con el propio ADN, esa molécula extraordinaria que nos hace desde ceros, que es nuestro diseñador genético, que nos crea, que tiene toda la plantilla original. O sea, ese potencial subyacente, inmanente que está en el ADN, siempre sigue estando mientras haya vida, ahí está. Y ella, para mi modo de ver las cosas, ella logró conectar con ese ADN y el ADN de inmediato se puso en marcha y comenzó a expresar genes correlativos a proteínas que pusieran en marcha las acciones reparadoras del cuerpo. Y como en el cuerpo, y esto también creo que es importante subrayarlo, existe un potencial para sanar el cáncer, porque sí, el cuerpo tiene un potencial para sanar el cáncer por sí mismo. Es un mecanismo que se conoce como apoptosis, que sucede normalmente en todos los organismos cuando el sistema inmune está funcionando bien. Pero en algún momento nuestro sistema inmune puede debilitarse, por ejemplo, o alterarse por el tipo de alimentación que estamos haciendo o por la razón que sea, puede ser también por conflictos emocionales no resueltos y una multifactorialidad compleja, pero en cualquier momento si el sistema inmune se debilita, pues podría dejar de poner en marcha este proceso. ¿Cuál es el proceso natural que permite al cuerpo curar el cáncer? Mediante la apoptosis. Es algo fascinante. Y ya lo ato con Anita Moorjani. El sistema inmune tiene distintas células que son como nuestros policías, nuestro escuadrón de defensa, ¿verdad? Y hay unas, entre otras tantas, que se llaman los linfocitos NK, las natural killers, son las asesinas naturales. Estas células tienen la capacidad de viajar por sangre, llegar a donde está el tumor, rodear al tumor o a los tumores, inocularle unas citoquinas a este tumor o a estas células tumorales que programan una muerte. Eso es lo que se conoce como apoptosis, muerte programada. Estas citoquinas, estas sustancias químicas, un tipo de proteína, un tipo de acción, genera la muerte de estas células tumorales, de estas células cancerosas, y luego el mismo cuerpo, por medio de otras células que se llaman macrófagos, hace lo que se conoce como fagocitosis, que es la capacidad del cuerpo de devorar esos propios tejidos anómalos, irregulares, etcétera, degenerados en este caso. Cuando eso sucede, el cáncer desaparece. Eso fue lo que pasó en Anita Moorjani. Anita Moorjani tenía decenas de tumores y en menos de un mes habían desaparecido todos los tumores, todos. Pero hay que tomar en cuenta, y aquí hago énfasis nuevamente, en que todo comienza a partir del momento en que Anita Moorjani entiende, comprende que si ella lo decide, ella puede poner en marcha ese proceso de autosanación, de autorreparación. En cuanto hablábamos, ¿no?, del cáncer, pero en cuanto a las enfermedades autoinmunes, Tito, ¿nos puedes dar algo de contexto en ese sentido? ¿Existe acaso el potencial en el cuerpo de revertirlas espontáneamente? Claro, vamos a partir desde el hecho que la enfermedad es la pérdida del equilibrio, es la pérdida del balance, ¿no? Si el cuerpo creó ese desequilibrio por la razón que sea, también tiene el potencial de restablecer ese equilibrio. De hecho, tenemos un fenómeno fisiológico impresionante, permanente, que se llama homeostasis, que siempre está buscando balancear lo que ha perdido cualquier equilibrio en el organismo, ¿verdad? Ahora, cuando hay una condición autoinmune, en ese momento es producto de un caos, digamos, a nivel del sistema inmunitario, de nuestro sistema de defensas, que está alterado, que está aturdido, que está confundido y empieza a atacar a las propias células del cuerpo. Es decir, que percibe como enemigos tejidos del propio organismo, ¿no? Y entonces hay un montón, hay más de 120 enfermedades autoinmunes tipificadas como tales. Lo que ocurre
que al final es lo mismo, el sistema inmune está creando anticuerpos y esos anticuerpos están confundiendo a las propias células del organismo como el enemigo, como antígenos, y le atacan, le atacan. Depende de la zona donde ataquen, tienen un nombre o tienen otro nombre, pero al final no es más que lo mismo, es el sistema inmune alterado, es el sistema inmunitario distorsionado. Por ejemplo, si atacan la tiroides, podría ser un hipertiroidismo. Si atacan las articulaciones, la parte sinovial, podría ser artritis, que hoy en día muchísimas personas tienen artritis. Si ataca, por ejemplo, la mielina que recubre a los nervios, se conoce como esclerosis múltiple. Depende del tipo de tejido que está atacando, podría ser un lupus eritematoso. Si ataca tejidos que están relacionados con el páncreas, podría ser una diabetes tipo 1, etcétera, ¿no? En este caso, estamos hablando que el cuerpo está confundido y está alterado. Ahora, te pregunto, Alex, ¿qué pasaría si por algún mecanismo el sistema inmune se autorregulase? Si se corrigiese la causa que en algún momento distorsionó la respuesta inmunitaria, ¿qué pasaría? El sistema inmune dejaría de atacar al propio cuerpo. ¿No? Claro, porque entonces, si se restablece ese balance en la respuesta inmunitaria, ya el sistema inmune dejaría de crear los anticuerpos que están atacando al propio organismo, que están atacando a los propios tejidos, ¿verdad? Entonces, hay remisiones espontáneas que se han conseguido, y aquí lo ha estudiado la psiconeuroinmunología, y lo que ha podido detectar es que por alguna razón el sistema inmune recobró su inteligencia inmunitaria, recobró su sindéresis, o sea, está actuando nuevamente de forma debida, en armonía, restableció su balance, restableció su equilibrio. Entonces, dicen que no hay cura para una enfermedad autoinmune. Yo creo que esto hay que entenderlo en una capa más profunda de la realidad. Cuando un médico me dice a mí, no hay cura para una enfermedad autoinmune, lo único que me está diciendo el médico, con toda su buena intención, porque él está hablando en virtud de lo que él ha aprendido en la escuela de medicina y de lo que le dicen además los visitadores médicos que permanentemente están haciéndole visitas para ofrecer nuevos fármacos y lo último que ha sacado la industria farmacéutica, etcétera. Pero lo único que ese médico está diciendo desde su buen hacer es, desde la industria que yo represento, desde la escuela de medicina que yo estudié, desde los conocimientos que yo abarco, no tengo nada que sirva para curar tu enfermedad. Solo disponemos de quizás inmunosupresores o algunos medicamentos que podrían ayudar a reducir el impacto de la enfermedad, pero no podemos hacer nada. Eso no significa que no exista una cura para la enfermedad, porque si nos basamos en la lógica y lo que ha determinado la psiconeuroinmunología en el campo de la investigación es que cuando hay una remisión espontánea de una enfermedad autoinmune, lo único que sucedió fue que el sistema inmune recobró su equilibrio y dejó de producir los anticuerpos que estaban atacando al organismo. Posteriormente, existe un proceso de regeneración celular, la misma mitosis celular. Nosotros permanentemente estamos reemplazando células y si reemplazamos células que están afectadas por células sanas, estos tejidos se irán regenerando. Los tejidos que pudieron verse afectados durante años con el cuadro autoinmune. Entonces, esa es una posibilidad. Y repito, ¿y qué tal si pudiésemos encontrar protocolos que nos permitan conectar en ámbitos bien profundos, bien esenciales con nuestro propio cuerpo, con nuestras células, con nuestro mismísimo ADN, que pudiésemos dar esa orden como la que en su momento Anita Moorjani dio? O sea, ella entendió que si ella daba la orden, ella podía curarse. Pues ese es el gran legado de Anita Moorjani. Lo que nos enseña Anita Moorjani, lo que ella comparte como mensaje es precisamente ese. Tenemos esa capacidad, pero bueno, debemos entrar en ciertos estados particulares de conciencia, que son estados muy expansivos, y en medio de dar esa orden y luego permanecer durante los días subsiguientes en medio de cierta frecuencia. Parte de esos protocolos, pues, se han ido elaborando y hay muchos que están funcionando. Tito, la coeficiencia inmunológica. ¿Qué llamas tú la coeficiencia inmunológica? Bueno, coeficiencia inmunológica es una metodología que particularmente yo he creado, ¿no? La he creado a partir de conocimientos de psiconeuroinmunología,
conocimientos de epigenética, conocimientos de noesiterapia, que es una propuesta maravillosa del doctor Ángel Escudero que tú conoces y con quien yo me formé en el año 2013, ahí en sus instalaciones en Valencia. Y bueno, he tomado de todo un poco porque yo he estudiado también con los grandes. Siempre que he podido anotarme en una formación con los más expertos lo he hecho y digamos que producto de toda esa información que la he clasificado de cierto modo, más mi propia experiencia, porque yo en el año 2005 remití espontáneamente un tumor en la vejiga. Yo tenía un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga y yo logré desaparecer ese tumor en 2 meses, sin cirugía, sin quimioterapia y sin radioterapia. Y el médico proponía quitarme la vejiga completa. Eso es lo que él estaba proponiendo, repito, desde su buena intención, desde su buen hacer, porque era lo que él consideraba el protocolo correcto. Pero gracias a que yo ya tenía ciertos conocimientos, decidí apelar a ellos, buscar una alternativa, puse toda la intensidad de mí y yo en 2 meses había remitido espontáneamente ese tumor. Entonces, a partir de mi propia experiencia, la experiencia que he podido transmitir con esta metodología, hay personas dentro de mi curso que han logrado ya remisiones espontáneas de enfermedades. Cuando compartamos mis redes, yo los puedo invitar a que vayan a mi Instagram y el primero de los reels tiene varios casos de remisiones espontáneas de cáncer y de distintas enfermedades, incluso coronarias. Hay de todo un poco allí. Por lo tanto, coeficiencia inmunológica es esa metodología que agrupa a estas disciplinas, a estas especialidades, de una manera que cualquier ser humano la pueda entender sin ser médico, sin ser profesional de la medicina ni nada por el estilo, y que pueda sobre todo poner en marcha en su propio cuerpo a partir de 15 protocolos de autosanación que yo enseño en esa metodología. Tito, gracias por estar hoy en Alex Comunica, por hacernos realmente una disertación tan interesante y necesaria sobre la autosanación o capacidad de autosanación o autocuración que tiene el cuerpo humano. Cualquier cosa que necesitéis, sobre todo si queréis conocer más sobre este método, el de la coeficiencia inmunológica, cómo activar precisamente esa capacidad autosanadora que todos tenemos, ahí tienes una página web que es la de titofigueroa.net y también lo puedes seguir en Instagram en Tito Figueroa Oficial. Tito, muchas gracias. Que sepan que hay una versión gratuita de mi curso Coeficiencia Inmunológica y la tienen allí en titofigueroa.net o si no en mi WhatsApp, no sé si lo tienen por allí. Es una versión gratuita del curso y eso podría ser de muchísima ayuda para las personas, sobre todo para conocer el método. Ya que lo dices, Tito, vamos a compartir el enlace directo porque podéis recibir el curso gratis de coeficiencia inmunológica. Lo voy a compartir ahora mismo en el chat para que lo podáis descargar con de ese manera enlace, ¿no? gratuita. Perfecto. Ahí lo tenéis. Pues muchísimas gracias. Oye, súper feliz de haber estado con ustedes. Hoy estuve un poquito afectado de la garganta. En la tarde tuve un live también y tenía el aire acondicionado encendido y me afectó un poquito. Pero bueno, aquí hicimos de tripas corazón con la mejor de las intenciones. Gracias, Tito. Cuídate mucho. Un abrazo. Nos vemos pronto.